que están pendientes. También les solicito que si alguien está accesando a la reunión, no bloquear la reunión. En este momento está de una forma libre. Lo voy a colocar principalmente en la parte de la administración, ¿verdad? Es decir, vamos a autorizar, en este caso, solo mi persona para el ingreso a la reunión. Muy bien, entonces este día vamos a comentar varias cosas dentro de la clase, principalmente, como señalaba, la otra semana es una semana de evaluaciones, los segundos cómputos. Entonces ahí tenemos ya precisamente ese compromiso. Celina Cruz, buenos días. Buenos días, licenciado. Sí. Nomás quería decirle que quizás no voy a estar presente en esta clase el día de hoy. Sí. Resulta que tengo que ir a revisarme los dientes y cierran a las 12 del mediodía y de mi casa está un poco retirado, entonces por eso la voy a reponer. Me imagino que graban la clase y en la tarde la puedo reponer, no sé si se puede. Correcto, Celina, no hay ningún problema. Ok, gracias. Su gestión, ¿verdad? No hay ninguna dificultad. Bueno, gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, mencionaba que vamos a trabajar en varios campos en esta jornada. Me van a permitir grabar la reunión. Aparecerá un mensaje, en el cual pues se dicta que estamos grabando la reunión. Muy bien, me parece que hay otra participación. Vamos a ver, adelante. Hola, sí, solo quería hacer una pregunta. Correcto. Si por alguna razón o algún inconveniente algún compañero no pudiera estar en las evaluaciones, ¿cómo se arreglaría eso? Bueno, en este caso, el estudiante solicita el examen diferido y lo justifica por qué razón no se lo hizo. Entonces se le autoriza el examen. Yo creo que con usted hablé ayer y usted sabe mi situación y aún no se sabe si yo podré viajar hasta San Miguel, ya que soy yo desde Chelate y aún no me autorizan el viaje o sea, por cuestiones de salud. Sí. Así que usted fue la persona que me escribió, ¿verdad?, al respecto de su caso. Sí, sí. Muy bien, Roxana. Entonces, conozco de su situación, ¿verdad? Entonces, usted me ha informado cuál es su situación personal, su situación de salud. Entonces, lógicamente, pues ahí depende cómo las cosas se den la otra semana, ¿verdad? De lo contrario, pues no hay ninguna dificultad, su caso es razonable. Sí, claro. Entonces no hay ningún problema. Sí, además de que tengo también una acta que se puede utilizar como, no voy a decir como excusa porque no es así, sino que se puede explicar la razón. Correcto, Roxana, no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. No hay ningún problema. Muy bien. Entonces, recordemos que en esta interacción que estamos siempre, estudiantes y docentes, siempre hay situaciones circunstanciales, a veces de inmediato, a veces son situaciones que se presentan con anterioridad. Entonces, los lazos de comunicación son vitales, muy importantes, y ante todo conmigo, pues, si son muy objetivos en los planteamientos, correctos, muy éticos, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque tenemos que hacer las cosas tal como son. Entonces ahí no hay ninguna dificultad, cualquier situación que el estudiante atraviese, siempre y cuando, repito,
sea muy objetiva la realidad, que el estudiante sea muy honesto. Entonces, esas son las reglas que para mí son muy básicas, muy importantes. Muy bien, jóvenes, comentaba que tenemos en esta jornada algunos detalles, ¿verdad?, para la próxima semana. Es decir, tenemos exámenes el día lunes, tenemos el examen de Ciencias Políticas y el día jueves el examen de Sociedad y Economía, siempre a las 9 de la mañana en el mismo lugar, es decir, en el auditorio de la facultad, tal como se hizo en la primera ocasión. Muy bien, quiero comentarles también qué va a entrar en el examen, cuáles son los temas que van a entrar, porque se hacía esa pregunta el día de ayer, ¿verdad? Y estamos pues para responderle al compañero estudiante este día que nos corresponde la asignatura. Quiero compartir con ustedes el programa, para que el programa es nuestra guía. Entonces el programa nos indica por dónde vamos. Permítame un segundo. Y de ahí pues tenemos que regirnos a través del programa. El programa sirve de guía. Por lo tanto, vamos a compartir el programa de estudio. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahí está el programa. Hemos avanzado en varias temáticas y principalmente nos encontramos en la parte de la evolución del pensamiento político y las ideologías contemporáneas. En esta parte es donde vamos a entrar, y principalmente porque algunas cosas se han tocado, digamos, en el examen anterior. Entonces, donde vamos a centrar nuestra atención es acerca de las ideologías políticas. Las ideologías políticas. En este sentido, vamos a hacer algunos planteamientos en esta jornada acerca pues de esta temática, ¿verdad? Que ya son cosas que vimos. Sin embargo, pues la reunión de este día será para ultimar detalles, pero donde van a centrar más la atención, repito, es en las ideologías políticas contemporáneas, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado sobre las ideologías es lo que va a entrar al examen, juntamente a los materiales que corresponden también a esta temática y a la guía de estudio. La guía de estudio es más un ensayo, ¿verdad? Es un ejercicio que ustedes pueden establecer para ir ordenando las ideas, y de esa manera pues se hace más factible la resolución de un examen. Recordemos que el examen es un examen basado en el análisis, tomando siempre en cuenta categorías, conceptos, y eso nos permite armar un discurso, no divorciándonos de la teoría, sino que pensando en lo que hemos estudiado, y sobre esa base nosotros encontramos algunos elementos fundamentales. Por lo tanto, pues estamos ahí, repito, poniéndole mucha atención a lo que son las ideologías políticas. Por supuesto, la evolución del pensamiento político, ¿verdad? Hemos enfocado algunos puntos que en el análisis, si ustedes quieren, pues si es correspondiente a la pregunta, pues pueden también apoyarse en la evolución del pensamiento político. Entonces, este es el programa. Licenciado. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí, yo quería preguntarle con respecto a las ideologías de los pensadores como Wilfredo Pareto o Nicolás Maquiavelo. Eso no entraría en el parcial. ¿Cómo no? Eso sí entra. Sí, entra porque ya son planteamientos acerca de las posturas, ¿verdad?, que tiene Wilfredo Pareto, Carlos Marx, ¿verdad?, y otros como Maquiavelo, John Locke, que en este caso pues habla de las teorías liberales, o de las ideologías liberales. Ahí sí entraría. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a compartir algunos puntos. Vamos a ver. Vamos ya a entrar en detalles, ¿verdad? Para que ustedes se ubiquen. Y así se dedican a estudiar para el examen. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos... Aquí tenemos la evolución del pensamiento político. Muy bien. Principalmente, repito acá, lo que entendemos de entrada, que es una ideología, ¿verdad? Eso no lo pierdan de vista porque es una categoría central que hemos discutido a lo largo de estos días, que es la ideología. Lógicamente, aquí presento una definición, pero ustedes pueden también estudiar otras definiciones que aparecen en los diccionarios, por ejemplo, de filosofía, el diccionario de política o cualquier diccionario, ¿verdad?, enciclopédico que dé una definición general de lo que es una ideología. Entonces, este es un tema central, digamos, de la discusión y que lógicamente pues entra en el examen, ¿verdad?, lo que es la ideología como términos centrales. Entonces vamos a hacer un rastreo por donde ustedes van a poner la atención, ¿verdad? Repito, el examen se va a mover en todas las ideologías políticas, principalmente lo que hemos desarrollado. Muy bien, en estos casos, ideología es un amplio sistema de conceptos y creencias, muchas veces de naturaleza política, que defiende un grupo o un individuo. El término fue acuñado por el filósofo Anthony de Stutz, uno de los llamados ideólogos, que intentó reformar la sociedad post-revolucionaria mediante una ciencia de las ideas pragmáticas. Entonces, aquí tenemos un punto de partida, lo que es una ideología. Eso implica, pues, que en esa medida podemos nosotros ya configurar cierta definición. Repito, usted tiene que estudiar el concepto ideología. Puede ser acompañado de esta definición o acompañados también con otras fuentes. Recordemos que el argumento que ustedes presenten será sólido en la medida que ustedes también nutran ese saber con las fuentes. O sea, nuestros principales maestros son los libros. A veces necesitamos de un maestro y no lo tenemos, ¿verdad?, de manera inmediata. Pero quienes son los verdaderos maestros en este caso son los libros. Los libros son nuestros acompañantes. Entonces, ahí tenemos una definición, tenemos una posición más estricta, más sistémica. Entonces podemos acompañarnos de algunas fuentes. Digo fuentes en el estudio, ¿verdad?, para preparar el examen, no fuentes en el examen propiamente, ¿verdad?, porque ahí pues solamente nos acompaña la papeleta y un par de lapiceros, ¿verdad?, eso es todo. Pero preparando el examen ustedes pueden revisar diferentes textos. Muy bien, entonces el otro punto que discutimos es que hay un concepto débil de la ideología, pero también hay un concepto fuerte. Hay que distinguir entre el concepto débil y el concepto fuerte de ideología. ¿Qué significa lo débil en este sentido? Un conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos. Este es un concepto neutro. Lo ideológico está opuesto a lo pragmático. ¿Cómo pensar esto? ¿Cómo definirlo? Si hago una pregunta en este momento acerca por qué la ideología, en este sentido, es una concepción del mundo, ¿por qué la ideología es una concepción del mundo?, ¿qué dirían ustedes al respecto? Me gustaría escuchar alguna opinión. ¿Por qué las ideologías
son concepciones del mundo. ¿Alguien, por favor? Yo diría que porque son maneras de ver el mundo, creencias que nosotros mismos tenemos, no son nada certero, nada que se base en los hechos, son nuestras creencias, lo que nosotros pensamos y vemos sobre eso. Muy bien, o sea que cada sujeto, Brian, tiene una concepción del mundo. Se puede decir que sí. Correcto, es decir, cada sujeto procesa la realidad de acuerdo a criterios propios, de acuerdo a formas de ver ese mundo, de interpretarlo. Posiblemente el mundo él lo concibe correctamente, ¿verdad? Y no lo es, como también lo señala Brian. Entonces, la concepción del mundo se traduce en una ideología, una forma de procesar la realidad, una forma de representarlas en nosotros. Esa es la ideología, o sea, tenemos una forma de pensar y otros tienen diferentes formas o una forma opuesta a la presentación de otro enfoque. Algunos, por ejemplo, pueden ver un país de maravillas en una realidad social, económica y política, y otros la pueden ver una realidad caótica, una realidad pues confusa, inestable. Entonces esas son formas de pensar, son formas de pensar, son formas de procesar la realidad. Por lo tanto, eso está cargado de contenido ideológico. ¿Podemos renunciar a las ideologías? Pregunto, Brian, nuevamente. ¿Podemos renunciar a las ideologías? Creo que no se pudieran. Sí, ¿por qué? Porque somos seres, ¿verdad?, que constantemente estamos conectados, ¿verdad?, con la realidad. Estamos conectados en una realidad, estamos instalados en ella, ni tan siquiera estamos situados o estamos colocados, sino que ya estamos en la realidad, ya estamos ahí. Y estamos en una realidad natural, por supuesto, pero también estamos en realidades constructas. En este caso, realidades sociales, económicas y políticas que son elaboraciones del hombre. Entonces, no podemos renunciar a las ideologías. Siempre tenemos un contenido ideológico, todo mundo, toda persona. Toda persona tiene un enfoque de ver las cosas. Ahora, lo importante es que esos enfoques se acerquen más, ¿verdad?, a una objetividad, que no nos presente una falsa realidad o una falsa percepción de esa realidad. Entonces hay que acercarnos lo más que se pueda y hay que objetivar esa realidad a través de nuestro pensamiento, porque lo contrario nos va a construir una falsa conciencia. Una falsa conciencia. Entonces, es bueno que ustedes de esa manera tengan a bien revisar, ¿verdad?, qué es una posición o un significado débil de lo que es la ideología y un significado fuerte de lo que es la ideología. En este caso, el significado débil significa, ¿verdad?, un conjunto de ideas y de valores concernientes al orden político que tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos. Concepto neutro, o sea que el concepto neutro es el concepto débil. ¿Por qué? Porque nos está dando nada más que la ideología sirve para comportamientos, para formas conductuales de una sociedad, de las clases, de la población, de los sectores. Nos permiten, en este caso la ideología, ordenarnos un poco en esa posición, ¿verdad?, del sistema, en la construcción de esos valores, de principios, de ideas, pero nada que ver con posturas de dominación. Por eso tiene este carácter de significado débil, ¿verdad?, porque la ideología no tiene más que un interés de el comportamientos políticos de la sociedad, de los colectivos. Entonces todo el mundo tiene una apreciación ideológica del sistema, de comportamientos, de valores, de principios. Entonces por ahí se identifica lo que es el aspecto débil
de la ideología. O sea, débil en el entendido de que no está presentando el fondo de lo que es en sí la ideología. Por eso es débil. Y pasamos a la parte fuerte, o el concepto fuerte. Aquí tenemos el planteamiento de Carlos Marx, entendido como falsa conciencia de la relación de dominación entre las clases, y la diferencia claramente del primero, porque mantiene en el propio centro, diversamente modificada, corregida o alterada por los distintos autores, la noción de falsedad. Es decir, concepto negativo, falsedad, ideología. Es una creencia falsa. Imagínense que ustedes trabajen en una tesis que es el concepto fuerte de las ideologías. Entonces, en este aspecto, el comentario que podríamos hacer es que Carlos Marx dice que el Estado, principalmente el Estado capitalista, y los estados anteriores, por supuesto, también, tanto el feudal y el esclavista, cada estado en historia ha sido un estado de dominación política, independientemente de quienes estén en el estado. Lo estuvieron los esclavistas, correcto, pero también estuvo el estado feudal, donde están los señores feudales, están los campesinos siervos. Ahí también tenemos un estado de dominación política. Carlos Marx también hace un análisis de la dominación política en el estado capitalista. Independientemente de cuál estado nos refiramos, lo que vamos a entender es que hay una clase social que domina el sistema, Esa clase social que domina el sistema y que está instalada en el Estado, es decir, forma parte del poder, crea en la sociedad, crea en el sistema una falsa conciencia de ese sistema, del cual esa clase dominante dirige. ¿Cuál podría ser la falsa conciencia? Oigan bien, ¿cuál podría ser la falsa conciencia que provoca el Estado capitalista en la sociedad? ¿Cuál podría ser la falsa conciencia? Es decir, esa falsa ideología o esa falsa percepción de la realidad. Vamos a ver si alguien me comenta, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Para mí la falsa conciencia que puede en este caso cometer un Estado capitalista es el llamado al consumo, al consumismo. ¿Perdón? Es el llamado al consumismo. Ah, correcto. Sí, es el llamado al consumismo que toda persona puede hacer, ¿verdad? Y sí. También, ya viéndolo en el Estado, también el Estado puede caer en un cierto populismo. Un Estado capitalista puede caer en un cierto capitalismo, y viéndolo del sentido empresarial, puede que las empresas, además que llamen al consumo, puede que llamen a las personas al sobreconsumo, que sería otro problema. Es decir lo que ya no necesito. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias, José Luis, muchas gracias. Definitivamente el sistema capitalista, a través del Estado, ahí se instala una clase social dominante. Estamos haciendo un planteamiento marxista, porque si hacemos un planteamiento positivista, jurídico, sociológico y económico, el positivismo no reconoce que hay una clase dominante. ¿De acuerdo? El marxismo es el que identifica que sí, en efecto, hay una clase dominante en el Estado capitalista, pero todas las teorías que están en función del capitalismo no reconocerán que existe una clase dominante, sino que reconocen otros planteamientos, y ahí es donde se da esa falsa conciencia. Por ejemplo, el Estado capitalista es un Estado garantista, ¿de qué? De las libertades.
¿Libertades de qué tipo? Libertad de expresión, libertad ambulatoria, libertad ideológica, libertad religiosa, libertad política, etcétera, ¿verdad? Hay una gran cantidad de libertades que el capitalismo o en el sistema capitalista pues se potencian, ¿verdad? O mejor dicho, abandera este tipo de libertades. También José Luis mencionaba que en el caso económico está el mercado, el cual pues nos incita, ¿verdad? Nos promueve al consumo más allá de las necesidades reales, y eso implica consumismo, como bien lo señala José Luis. Entonces, ¿por qué consumimos o por qué nos pasamos de la raya en el consumo? Porque atendemos a nuestros deseos, y esos deseos, ¿quién los provoca? Los provoca el mismo sistema a través de esa falsa conciencia que nos está inyectando prácticamente a través de la propaganda, a través de los medios, bueno, en fin, una serie de elementos, ¿verdad? Que la persona pues cree firmemente que el sistema capitalista es un sistema de libertades, un sistema de prosperidad, un sistema que da la oportunidad en todos los niveles, en todos los sentidos. Entonces, pero ya cuando nosotros observamos que el sistema es desigual, que hay más pobreza que riqueza, que hay concentración de la riqueza, entonces ahí estamos ya identificando el fondo o la naturaleza del sistema. Pero el sistema, la falsa conciencia a la cual se refiere Carlos Marx, es todos aquellos elementos ficticios que nos promueve el sistema y que creemos ciegamente en todo eso. Entonces, esa es la posición marxista que señala, ¿verdad?, de las ideologías que se promueven en el sistema capitalista. Entonces, por lo tanto, nos crea una falsa conciencia. Imagínense que hay trabajadores que no piensan como trabajadores, sino que piensan como empresarios y simplemente son vendedores de la fuerza de trabajo, pero ellos piensan como empresarios. Piensan a partir de que el dueño de los medios de producción le dice: mira, toda esta empresa es tuya. Aquí, si yo prospero, prosperas tú. Aquí de todos, esto nos pertenece a todos, ¿verdad? Porque esta es nuestra fuente de trabajo. Eso es una posición, repito, de una falsa conciencia. Porque el trabajador, como tal, no va a ser un beneficiario completamente, ¿verdad?, a la par de la riqueza que tenga una empresa o una industria, sino que la riqueza es de carácter privada, a pesar de que la producción es social. No hay que ignorar de que algunas empresas pues tienen alguna flexibilidad y se acercan mucho pues a la parte humana, ¿verdad?, a la humanización del trabajo, y de alguna manera pues hay algunos estímulos, ¿verdad? Eso no hay que ignorarlo. Son muchas veces excepciones, pero no es la regla general. Pero la mayor parte de trabajadores piensan como empresarios. Entonces, esa es una falsa conciencia, porque él, de acuerdo al marxismo, está situado en otra clase, no en la clase burguesa. Estamos haciendo un planteamiento, repito, marxista. Usted puede tener valoraciones diferentes a los planteos que estoy haciendo, no hay ningún problema. Pero como estamos ahí, ¿verdad?, referenciando esta teoría marxista, entonces tenemos que comprenderla desde ese enfoque. Ahora bien, ¿y cuál es el problema en ese sentido? Que los trabajadores piensan como empresarios. De acuerdo al marxismo, hay un problema de clase social, un problema de pertenencia a la clase social. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué las revoluciones clásicas en la historia? Pues el pueblo definitivamente se entregó a la revolución y transformó el Estado y surgió un nuevo Estado, en este caso un Estado socialista, porque hay una plena conciencia de la pertenencia de clase social.
Pero pónganse a pensar ustedes que un trabajador piense como burgués cuando tendrá este trabajador capacidad para defender a su auténtica clase social a la cual él pertenece. Esos son los problemas, repito, del mundo contemporáneo, cuando hay una crisis ideológica en este caso, que el trabajador piensa como burgués. Entonces difícilmente, ¿verdad?, los procesos de lucha en un sistema serán sincronizados. Y más a esta altura, donde hay una gran incidencia a través de las redes sociales. Por lo tanto, ahí tenemos un problema de una falsa conciencia. Y por otro lado también, el marxismo tiene sus errores como teoría. Y quizás no tanto las teorías, sino los marxistas que aplicaron estas teorías cometieron errores y los siguen cometiendo, ¿verdad?, en el mundo actual, principalmente en los países que todavía tienen socialismo, siguen cometiendo errores que si Carlos Marx estuviera con vida, pues definitivamente haría esas observaciones. Siempre pues recordemos los tiempos y los espacios. Por lo tanto, la falsa conciencia es esa configuración que tenemos nosotros de la realidad y que no es ajustable a la objetividad que tiene esa realidad. Vamos a entender otro elemento, y es que la realidad tiene su propio cauce, su propio recorrido. Es dinámica esa realidad. O sea, la realidad tiene su propia esencia, independientemente de la forma como nosotros la procesemos, tiene su propia esencia. La realidad es realidad. Lo que sucede es cómo proceso la realidad en mí, ese es el problema. Entonces yo la interpreto de otra manera, aunque la realidad me esté diciendo lo contrario, pero como así estoy procesándola y creo en esa interpretación, eso es la falsa conciencia. Entonces ahí tenemos ese punto fuerte en el cual pues señala Carlos Marx. Entonces para el examen ustedes deben de poner atención a todos estos elementos, ¿verdad? Es decir, ustedes van a estudiar tema por tema, se van a fijar, bueno, qué es el concepto débil, qué es el concepto fuerte. Luego están otros enfoques, y aquí donde preguntaba nuestra compañera estudiante sobre Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto entonces también da una definición de ideología, y dice Wilfredo Pareto: la ideología entendida como falsa representación. Una creencia ideológica es falsa porque no se corresponde a los hechos. Ahí lo tenemos bien clarito, como decimos así, en ese mundo cotidiano, lo tenemos bien claro esto, porque es falsa conciencia, porque no corresponde a los hechos. De alguna manera pues cierro esa posibilidad, no permito críticas. La crítica científica la vamos a entender como aquella crítica problematizadora. Miren, el conocimiento crece, las teorías avanzan, las transformaciones se dan a partir de esas contradicciones o esos replanteos o esas críticas que puedo hacer acerca de los hechos. Claro, una crítica entendida como problematización. Y si tengo una crítica problematizadora, entonces tengo a la par las posibles opciones para ese problema que estoy criticando o que estoy configurando. Por lo tanto, la realidad tiene opciones posibles. Entonces Wilfredo Pareto menciona claramente por qué las ideologías tienen ese problema, ¿verdad? Porque se procesan y no están correspondientes a los hechos. Por otro lado, dice que las doctrinas sociales y políticas son generalmente doctrinas que describen la realidad social en la misma forma en que nosotros describiríamos el bastón inmerso en el agua, si dijéramos que está roto. Su crítica se basa en gran parte en el hecho de que tales doctrinas son falsas representaciones.
Bien, no sé si hay alguna pregunta. Si no, continuamos. Aquí tenemos otro enfoque, las ideologías, aquí está abreviado. Las ideologías se caracterizan por un alto grado de claridad de formulación en relación con los múltiples objetos a que se refieren. Se manifiestan a sus adherentes bajo una promulgación investida de autoridad y explícita. Quiero aclararles que una ideología es una cosa y doctrina es otra cosa. Doctrina más bien se refiere a una enseñanza. Ahí tenemos la doctrina católica, la doctrina económica, la doctrina política, la doctrina jurídica. Son enseñanzas que se traducen en postulados, en sistemas filosóficos, principios, valores, que se representan o que están inmersos en una escuela del pensamiento. Ustedes van a ver la escuela penalista, la escuela sociológica, la escuela finalista. Cada una de ellas tienen una enseñanza en su tiempo y espacio, en la cual se establecen sistemas filosóficos. Entonces, hablar de doctrinas es hablar de enseñanzas, ¿verdad?, acerca de estos sistemas, ya sean filosóficos, económicos, sociales, políticos, culturales, etc. Mientras tanto, las ideologías es otro nivel muy diferente, que se refiere precisamente a la forma de cómo proceso esa realidad y que puedo tergiversar esa realidad porque la he configurado mal en mí. Ese es el problema de las ideologías. Pero decíamos al inicio de la clase, no renunciamos a las ideologías. Lo que podemos hacer es que acercarnos más a esos hechos, procesarlos con mayor objetividad, contrastar el hecho con lo que pienso, a ver si es posible una reproducción de ese hecho en mí, pero con mucha cercanía a la objetividad. Por eso es que nosotros en la academia, por ejemplo acá, en la enseñanza, cuando compartimos ideas, compartimos ejemplos, ustedes lo hacen, lo hago yo, pero tenemos el cuidado de no caer en aspectos ideológicos, porque aquí no estamos para defender ni para atacar simplemente aspectos seculares, sino que estamos procesando una teoría política a través de la ciencia. Entonces, alguien puede tener un aprecio por un partido, A, B, C, D. Es parte de un derecho, ¿verdad?, político. Es parte de ¿qué? De un valor ideológico. Muy bien, se respeta eso. Pero cuando estamos trabajando con la ciencia, posiblemente ese estímulo que hay en ese partido político ABCD, posiblemente estemos haciendo valoraciones contradictorias, pero como estamos objetivando el fenómeno, no estamos ideologizando el fenómeno, entonces no hay ningún problema. Ahora, en ese caso, si yo comparto una ideología, pues ahí es muy diferente, pero en la ciencia no puedo ideologizar los hechos, sino que debo de objetivarlos. Y siempre está por medio de ideología, sí, siempre está por medio, pero es una ideología basada en un interés científico. Por ejemplo, los científicos, no crean ustedes que tienen una neutralidad ideológica, ni la ciencia misma no es neutra, siempre tiene intereses, pero son intereses muchas veces de transformación, de crecimiento de los sistemas, etc. Entonces, en ese contexto, repito, en la academia, en las ciencias políticas, nosotros estamos interesados en descubrir la esencia del fenómeno, no ideologizándolo, porque si lo vuelvo ideológico el fenómeno, políticamente hablando, entonces cierro toda posibilidad de transformación. Cuando creo que todo está bien y que no hay que transformar nada,
Entonces, estoy cerrado. Tengo un problema ideológico. Tengo un carácter dogmático de la realidad. Hay personas, por ejemplo, que no quieren cambiar, ¿verdad? A veces sus estilos de vida, en la parte secular, dicen, no, yo no cambio, y no importa que me dé frente a la pared, ahí voy en esa dirección, no importa que choque contra la pared. Esa es una posición ideológica cerrada. Entonces, con la ciencia no podemos hacer así. Con la ciencia tenemos que empezar los planteamientos críticos, problematizadores y opciones posibles. Ahora, con esto digo, pues cada quien tiene una referencia ideológica y es de respetar. Pero en la ciencia tenemos que deslindarnos de todo eso y darle un aprecio a todos los criterios, ¿verdad?, que nos lleven a la transformación de una realidad. Todos tenemos una referencia, repito, ideológica. Lo más importante es que esa referencia no esté distanciada de la realidad. Muy bien, si por ejemplo si un partido A tiene cosas buenas, hay que decirlo, y si un partido B tiene cosas negativas, también hay que decirlo, ¿verdad? Independientemente de quién se trate. Como estoy trabajando con el hecho concreto, objetivo, entonces no hay ningún problema, porque no estoy en un enfoque ideológico. Si estuviera en un enfoque ideológico, en ese caso, pues estoy en la defensa absoluta, ¿verdad?, de un partido X, Y, Z. Pero como estoy trabajando con la ciencia, entonces implica que voy a descubrir a través de los planteamientos científicos qué está bien y qué es lo que no está bien, ¿verdad?, y qué puedo promover dentro de ese hacer científico acerca de la transformación que requiere un sistema. Entonces, lo más bueno, en este caso como académicos, es que objetivemos la realidad. O sea, si nos están diciendo la verdad en un criterio, ¿verdad?, en un problema, pues hay que aceptarlo y hay que promover cambios. Otro punto que también quiero aclararles acá es acerca de los programas. Antes de eso, veamos el sistema. Los sistemas y corrientes de pensamiento son modelos intelectuales más o menos explícitos y sistemáticos, desarrollados en general en el curso de una colaboración intelectual espontánea y de la división del trabajo, en este caso existencialismo, idealismo hegeliano, pragmatismo, como las ideologías están elaborados e internamente integrados. Bueno, este punto nos lleva a una reflexión, y es que las ideologías son sistemas y corrientes de pensamiento. Eso principalmente. ¿Por qué son sistemas? Porque las ideologías tienen un respaldo, en este caso, basado en los valores, en principios, en creencias. Los tenemos en el área filosófica, en el área política, en el idealismo, en el pragmatismo. Algunos dicen, no importa, ayer ya pasó. Hoy, lo que hagas hoy es tu mañana. Lo que estés resolviendo este día es lo que vas a experimentar el día de mañana. Eso es parte del pragmatismo. Ayer, ¿qué pasó? Lo que hagamos este día es nuestro mañana. Y de alguna manera hay algunas razones, ¿verdad?, de lo que estemos haciendo ahora, así será nuestro futuro. De alguna forma tiene una correspondencia. Por ejemplo, ustedes en este caso que están estudiando las ciencias jurídicas, están abonando, están sembrando, ¿verdad?, para un futuro laboral, un futuro profesional. Están sembrando para una futura economía diferente. Es parte de un sistema de pensamiento, de un pragmatismo. Siempre, repito, pues hay criterios en esto
hay diferencias. Entonces, lo que podemos decir que las ideologías son sistemas, son definiciones, tienen valores, principios. Las ideologías son impregnadas en nosotros a través del tiempo, a través de la educación, a través del Estado, a través de los medios de comunicación, la cultura, el tradicionalismo. En fin, tenemos una serie de elementos que abonan a tener una determinada ideología. Por ejemplo, a nivel de la religión, predomina el tradicionalismo, predomina, digamos, la familia como institución cultural. Y tenemos sus principios porque nuestra familia tiene sus principios. Entonces, todos esos elementos los vamos a valorar como sistemas. Ahora, el otro punto que también es importante destacar, ¿por qué las ideologías tienen un programa? Póngale mucha atención a esto. ¿Por qué las ideologías necesitan de un programa? Un programa es la especificación de un objetivo particular y limitado, derechos civiles o los movimientos de reforma electoral. Es la concreción de algunos centros de interés implícitos en una concepción del mundo y explicitados en un credo o una corriente de pensamiento. Ahora vamos a irnos a una reflexión. Entonces, ¿por qué un programa es importante en una ideología? ¿Por qué es importante? ¿Alguien quiere dar alguna opinión? Por favor. ¿Qué me facilita un programa en una ideología? ¿Por qué es determinante un programa? Para mí es determinante un programa en la ideología para tener algo sistematizado, como la misma palabra lo dice, para tener una programación ordenada y coordinada. Por ejemplo, sí, voy a poner de ejemplo, se me viene a la mente ahorita el Tribunal Supremo Electoral. Sí. Que cada vez que hay elecciones dan orientaciones, cómo se va a usar el método de las personas hacia el voto. También dan indicaciones para todo el país. Hay hay una orden de logística desde la persona que por ejemplo va a llevar la comida a los centros de votación, de que el transporte, a manera de ejemplo, ¿va? Sí. Esa sería mi opinión. Correcto, José Luis. Por ejemplo, siempre regresando, José Luis, a este conversatorio, en el caso, por ejemplo, del programa de estudio, ¿qué encontramos en el programa de estudio, José Luis? Encontramos que... De manera general, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de un programa de estudio? Tenemos, por ejemplo, la descripción de la materia. ¿Qué más? Sí, en este caso sería primero las descripciones de la materia, ¿va? Correcto. Después los contenidos a desarrollar. Muy bien. Y después de los contenidos ya entramos a las evaluaciones. Evaluaciones. También el programa, José Luis, tiene objetivos. Objetivos generales. Tiene una bibliografía. ¿De acuerdo? Sí, para mí es entonces, José Luis, en este contexto, y compañeros estudiantes, en este contexto, un programa es una guía, ¿verdad? Es una guía que nos orienta en el logro de objetivos generales, específicos, el contenido, como José también lo mencionaba. Así también las ideologías tienen objetivos, tienen un contenido, tienen asimismo metas, y sobre todo esto se centran las ideologías en intereses. Por lo tanto, toda esa forma que hemos hablado se expresa en un programa. Las ideologías tienen un programa. ¿Programa de qué tipo? Es un programa político, José Luis, ¿verdad? Un programa político en la cual el que cree en una ideología lucha por ese programa, ¿verdad? Por ejemplo, la ideología liberal
¿Cuáles son los postulados de la ideología liberal? La libertad, esa libertad económica y la libertad política. El hombre es libre, tiene derechos individuales. Por lo tanto, ese es el programa de la ideología. Y el programa de los conservaduristas, lo explicamos en la clase también. Bueno, el programa de ellos es que la sociedad no puede ser igual. La sociedad es para seres desiguales. No podemos manejar la igualdad en el conservadurismo. El conservadurismo señala de que somos seres desiguales y por lo tanto alguien va a estar en mejores condiciones que otras. Esa es la forma de pensar de los conservadores. Ese es el punto. Entonces, las ideologías necesitan de un programa, porque no tienen un programa, entonces no tienen hacia dónde apuntar, ¿verdad? No tienen hacia dónde ir, no tienen planteamientos, contenido, los conceptos fundamentales, objetivos. Entonces, ese es el punto. Se abraza entonces la ideología a través de un programa, o el programa pues es parte, ¿verdad? O es el fundamento de las ideologías. Esto, por supuesto, también está en los partidos. Los partidos tienen un programa y los partidos responden también a una ideología. Una ideología que puede ser ideología de centro, ideología de izquierda o ideología de derecha. Entonces, sobre esa parte hay un programa. Cada partido político tiene un programa y ese programa tiene un contenido ideológico. Ahí hay estatutos. José Luis mencionaba sobre el Tribunal Supremo Electoral, que es una institución que administra los procesos electorales, el sufragio. Entonces, claro, toda institución también tiene objetivos, ¿verdad? Tiene fines y por lo tanto hay una dirección. Ustedes habrán notado pues que algunas instituciones ponen la visión y la misión a la cual se deben. Eso es parte de la naturaleza de la institución y hacia dónde quieren llegar y qué es lo que hacen para lograr ciertos objetivos institucionales que pueden ser intereses públicos o pueden ser intereses privados. Entonces las ideologías jóvenes necesitan de un programa. Ese programa les da fuerza y también sirve para guiar, para creer en esa ideología. Muy bien, entonces ya tenemos claro ese repaso por ahí. Luego pues tenemos aspectos generales de las ideologías, las valoraciones y las orientaciones. Pues aquí no hay, creo que, mayor dificultad, pero ahí tenemos ese punto. Vamos a ver entonces el otro elemento que quiero que lo compartamos. Me van a permitir un segundo para compartir la otra presentación. Muy bien, entonces por ahí tenemos otros elementos que señalamos. ¿Cómo nacieron las ideologías? Toda ideología es consecuencia de la necesidad humana de imponer un orden intelectual sobre el mundo. Surgen en situaciones de crisis y en sectores sociales para los que la concepción del mundo imperante hasta entonces se ha hecho inaceptable. Vean qué interesante esto. Interesante. Las ideologías en un sistema pueden encontrarse varias y en contrapunto. En un mismo país, en una misma sociedad puede haber hasta 2 o 3 o más ideologías que tiene un pueblo. Entonces hay un pueblo que tiene una porción de ideología conservadora, otros tienen una posición progresista o de izquierda y otros tienen una ideología de centro. Las ideologías de centro, por ejemplo en América Latina y en particular en El Salvador, no son fuertes
ideológicamente hablando. El centro no es tan fuerte. Entonces, eso implica que los países tengan más inclinación hacia una ideología de izquierda o de derecha. El centro siempre ha sido débil. Al menos en la historia salvadoreña, el centro no ha crecido, sino que el pueblo pues se tira para un lado, se tira para el otro. Entonces, eso es parte de las fuerzas ideológicas de una sociedad. Y también, por otro lado, quiero decirles de que en el mundo contemporáneo las ideologías han entrado en crisis y a la gente ya no le interesa mucho si aquello es de izquierda o es de derecha o es esto o aquello, sino más bien ha caído la sociedad en una situación pragmática, es decir, las ideologías que el pueblo, digamos, señala en algunos momentos en las sociedades de que no resuelven los problemas, entonces ellos quieren que resuelvan los problemas independientemente si la persona es anarquista, si es populista, si es de derecha, si es de izquierda, no importa. Lo que interesa es que resuelvan los problemas de la sociedad. De ahí pues la sociedad latinoamericana se ha caracterizado muchas veces por eso, en el caso de México, en el caso del sur también, en la cual pues piensan a veces que tal personaje puede resolver los problemas y sobre ese votan. Había un presidente en el sur de América que en la oficina presidencial pues le gustaba jugar pelota al interior, ¿verdad?, de la oficina presidencial, y ahí estaba. El pueblo lo había llevado, ¿verdad?, a esa altura. Muy bien, entonces aquí tenemos que toda ideología es consecuencia de una necesidad intelectual, humana. ¿Para qué? Para imponer un orden. O sea, las ideologías lo que hacen es correlacionar a una sociedad conservadora, una sociedad liberal, una sociedad de izquierda, una sociedad religiosa. Eso es imponer ese orden. Hay sociedades que tienen mucha riqueza natural, tienen recursos, pero no es eso la prioridad para ellos. La prioridad para ellos es la defensa de la religión. Entonces pueden tener pozos petroleros, pero eso no es tan importante, sino la defensa de la religión. ¿Por qué? Porque hay un orden que se impone, un orden intelectual. Entonces las ideologías hacen eso. El otro punto es que surgen en situaciones de crisis. Cuando hay vacíos en el sistema, entonces pueden hacer una ideología muy contraria a las establecidas, y puede ir agarrando fuerza esas ideologías. Pueden ser también en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito familiar. Son aspectos pues que muchas veces, ¿verdad?, tienen fuerza. ¿Cuál es la función de las ideologías? También lo trabajamos. Ahí lo tenemos. Vamos a ver este otro punto. La ideología política. Esto es también interesante que ustedes revisen, reflexionen. La ideología política. Idea de ideología como fuente potencial de influencia sobre el comportamiento político del sujeto e inseparable de su función de aislamiento del sujeto de las fuentes de crítica y de las perspectivas intelectuales alternativas. Bueno, esto que está aquí sombreado, ¿verdad?, que está en negrita, es una idea central. Entonces ahí vamos a reflexionar un poco qué es una ideología política. Recordemos que hemos definido el término ideología nada más. Aquí ya estamos entrando en detalle qué es una ideología política. Y señala que la ideología es una fuente potencial de influencia sobre el comportamiento político del sujeto, es inseparable de su función de aislamiento del sujeto de las fuentes de crítica y de las perspectivas intelectuales alternativas. Significa que una ideología política tiene un trabajo. ¿Cuál podría ser el trabajo de la ideología política en el sujeto? Veamos si alguien de ustedes desea opinar. ¿Cuál es el
trabajo de una ideología política en el sujeto? ¿O qué papel juega la ideología política en el sujeto? ¿Será que esta ideología persigue más adherentes, o sea, más creyentes a esa ideología política? ¿Será que esa ideología permitirá en el sujeto la no crítica a los problemas reales que tiene la sociedad? ¿Qué podría suceder en eso? Veamos si alguien de ustedes desea opinar. O sea, ¿cuál es la función de la ideología política en un sistema? Yo siento, licenciado, que la función de la ideología política en un sistema también podría ser como el poder de convencimiento, que los políticos, sí, en este caso le digan a las personas, por ejemplo, venite al partido, mira que el otro partido que estaba ya no está haciendo las cosas bien, pues nosotros va a haber cambio. Y esto, sí, de las ideologías políticas me recuerda cuando ganó el FMLN en el 2009, que decía en la propaganda decían ahí que decía que venía la esperanza y venía el cambio, pero sí, muchos decían ahí que la esperanza y el cambio era para ellos en ese sentido. Sí. Sí, sería. Muy bien, José, correcto. Sí, José ha manejado un término importante que lo vamos a trabajar en el programa inclusive, y es cambio político, ¿verdad? Los cambios políticos. Ya vamos a comentar, José, al respecto a su aporte, pero quiero asociar la idea también de Brian Nilsson. Adelante, Brian. Y la función de la ideología política es que el sujeto influenciado niegue la existencia de otros criterios de verdad que no se acoplen a los de ellos. Gracias. Muy bien, Brian, correcto. Muy bien, ya con este planteamiento de Brian y José Luis, haré la valoración. Y es que las ideologías políticas en sí persiguen un objetivo. Tal como lo hemos dicho, los objetivos están en el programa de la ideología. Entonces es hacer números, ¿verdad? Es hacer creyentes acerca de esa ideología. Y cuando ese sujeto está bien permeado, ¿verdad?, está consumado de esa ideología, ese sujeto se vuelve un servidor de esa ideología, o también, si lo quiero ver en detalle, de ese partido político. Hay personas, ¿verdad?, que son muy fieles a los partidos políticos. Es parte de un trabajo ideológico, es parte de un sistema de creencias, es parte de valores, ¿verdad? Y que es parte de los derechos políticos, ¿verdad? Cada quien tiene derechos y deberes políticos. Ustedes los van a ver ahí en la Constitución de la República, que somos portadores de derechos y deberes políticos. Y dentro de eso hay una gama, ¿verdad?, de derechos, tales como ir a votar, pertenecer a un partido político, etc. Pero el trabajo ideológico, tal como ustedes, estudiantes, han manifestado, es un trabajo de cohesión a favor de quien gobierna, a favor de un partido político, a favor de intereses, a favor de un programa. Entonces ahí hay un proceso de cohesión política a través de la ideología. Un sujeto trabajado bien ideológicamente es un sujeto creyente de esa ideología, y por lo tanto nadie lo va a mover de ahí, porque tiene una ideología bien penetrada acerca de lo que él cree, del sistema, del partido, etcétera, de la economía, de la religión, etcétera. Entonces ahí tenemos esa postura, y eso, como ustedes también lo plantean, el sujeto se vuelve defensor, y por lo tanto no admite críticas a su referente ideológico. Por lo tanto, la ideología tiene una enorme influencia, un enorme trabajo, y de esa manera también los aparatos del Estado
y aquí quiero tomar pues un planteamiento de Antonio Gramsci, un marxista italiano. Ustedes pueden revisar este marxista, lo voy a colocar acá el nombre para que ustedes lo puedan identificar. Antonio Gramsci. Ahí lo tenemos, si no me equivoco, así es la parte correcta. Vale, ahí está, Antonio Gramsci. Él habla de un aparato de Estado donde existen dos sociedades. Estamos hablando de la parte superestructural. No estamos hablando de un Estado que tradicionalmente hemos hablado, ¿verdad?, de 4 elementos, nada de eso. Antonio Gramsci dice que el aparato de Estado tiene dos sociedades en la parte superestructural, es decir, la parte de arriba, y es la sociedad civil y la sociedad política. La sociedad civil y la sociedad política. La sociedad civil, dice Antonio Gramsci, que es la que reproduce la ideología del sistema. Entonces ahí tenemos aparatos ideológicos del Estado. ¿Cuáles son? Tenemos la educación, los medios de comunicación, la cultura, inclusive la familia forma parte de ese aparato ideológico del Estado porque reproduce valores, principios, ¿verdad?, del sistema. Entonces, cuando esos aparatos ideológicos del Estado trabajan óptimamente en una sociedad, esa sociedad cree en ese Estado, cree en el sistema, cree pues en todo lo que es propio de ese país. Pero muchas veces, oigan bien, muchas veces ya hay un problema de reproducción ideológica de ese Estado en la sociedad. Entonces, cuando ya hay un problema de reproducción ideológica, implica que entra a trabajar la otra sociedad, de la cual Antonio Gramsci hace también mención en la parte superestructural, y es la parte de la sociedad política. La sociedad política, dice Antonio Gramsci, es la fuerza coercitiva del Estado, es la fuerza material del Estado. ¿Quiénes están ahí? Bueno, los tribunales, la fiscalía, la policía, el ejército, todos aquellos aparatos que tienen fuerza coercitiva, ¿verdad? Es la que trabaja en la sociedad política de acuerdo a la visión que tiene Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, ustedes pueden revisar un libro que tiene el bloque histórico, así se llama, el bloque histórico, la hegemonía y el bloque histórico. Entonces, para Antonio Gramsci, dos sociedades, repito, en el Estado, en la parte de arriba, ¿verdad? La parte de sociedad civil y sociedad política. Sociedad civil es la que reproduce la ideología y la sociedad política es la que se encarga de la fuerza del Estado para ordenar un sistema que ya no tiene efectos positivos ideológicamente a favor de un gobierno determinado. Entonces hay un problema de carácter ideológico, hay una crisis, entonces entra a trabajar la sociedad política. Y de esa manera también por ahí nacen las dictaduras en el sistema, cuando hay una crisis de reproducción ideológica. Eso, si nosotros lo contrastamos en el tiempo actual, ustedes hacen valoraciones si tenemos crisis ideológicas o si no tenemos, o simplemente ya de alguna forma hay una renuncia a las ideologías, porque de alguna manera la derecha y la izquierda en El Salvador son referentes ideológicos expresados en millones de personas, votantes, pero por otro lado, las últimas elecciones ha habido una baja enorme, ¿verdad?, en votantes, tanto de la izquierda y de la derecha, clásicamente hablando en El Salvador, y hemos visto, ¿verdad?, nuevas fuerzas políticas que se han potenciado y que en este caso pues han llegado al poder. Entonces ustedes dicen, bueno, entonces las ideologías aquí ¿cómo están? ¿Son importantes las ideologías en este problema nacional? ¿O qué está pasando en El Salvador? ¿O surgió una nueva ideología? Esos son aspectos que ustedes pueden
analizar ya de fondo, ¿verdad?, sobre las cuestiones ideológicas. El asunto, así de manera muy general, es que el pueblo en sí juega también políticamente, y ningún partido, oigan bien, ningún partido político, ningún personaje político, candidato, puede atenerse a una situación política del pueblo. Es decir, el pueblo en sí, en términos políticos o de beneficio, digamos, para un candidato o para un partido político, no es garantizado. ¿Por qué? Porque el pueblo también se mueve en términos políticos, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, a veces al centro, y el pueblo va buscando también soluciones a sus problemas. Entonces nadie puede tener paternidad sobre un pueblo político, ¿verdad? Porque el pueblo últimamente pues ha tenido una movilidad muy enorme que ningún partido, ningún sujeto político puede adueñarse de una postura poblacional en tener esas garantías. Por ejemplo, muchas veces los políticos en la historia salvadoreña, cuando andan en campañas, tienen ahí, ¿verdad?, sus concentraciones poblacionales, se les llena, ¿verdad?, la plaza pública, ¿verdad?, se les llena ahí el lugar donde van a dar su discurso. Llega el otro político, lo mismo se le llena, pero a la hora de los votos es otra historia. Entonces ahí vemos una práctica poblacional muy, muy diferente. Eso es así, o sea, ninguno puede atenerse a tener esa seguridad del pueblo, ¿verdad?, porque el pueblo es muy cambiante. Y eso también se debe a una problemática ideológica, se debe también a un pragmatismo, y eso es un referente. Hemos visto también políticos que han saltado, ¿verdad?, de un partido a otro, y así han desfilado en varios partidos políticos. Ahí hay un problema de ideología. Puede ser que sea pragmatismo, puede ser que sea oportunismo. Bueno, cada quien lo puede saber de acuerdo a su interioridad, pero hay, al menos de manera así inmediata, una crisis ideológica, porque no hay un referente, no hay un programa, sino que no sabemos qué puede buscar un político en varios partidos transitando. Aquí tenemos ya una ideología propiamente, que es el liberalismo. Esto entra también en el examen, lo que es la ideología liberal. Y es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo con intervención mínima del Estado en la vida social y económica. Nace en Inglaterra a mediados del siglo XVII, entre la Guerra Civil y la Revolución de 1688. Este tema ya lo discutimos, simplemente estoy haciendo un balance de todos los puntos que hemos abordado. Este tema es muy compatible con la otra materia. Recordemos que en la otra materia también vemos liberalismo, pero cada una se apropia, ¿verdad?, de su campo. Aquí tenemos un liberalismo político, también económico, pero más que todo el liberalismo como ideología tiene como fundamento la libertad del sujeto, esos derechos individuales. El liberalismo aboga por los derechos individuales, ya sean estos económicos, políticos o civiles, o de otra índole de derechos, pero lo goza el sujeto como unidad, como una persona individual. Entonces, este liberalismo es la base del capitalismo como sistema. ¿Me explico? O sea, el liberalismo tiene varias posturas. Puede ser teoría liberal, puede ser ideología liberal, doctrina liberal, entre algunos aspectos. Aquí lo estamos discutiendo como una ideología. Entonces aboga por la libertad del sujeto. Mencionaba en las clases anteriores que el problema de los movimientos liberales en aquel entonces, ¿verdad?, estamos hablando del siglo XVII,
El problema que ellos, o sea, los liberales, identificaron en los sistemas pretéritos o precapitalistas fue el problema de la libertad. No había libertad en el esclavismo ni tampoco en el feudalismo. Entonces, como dicen, ¿verdad?, pensaron por dónde hacer valer el sistema, nuevo sistema. Y dijeron, aquí el problema histórico de las sociedades es el problema de la libertad. No tenían libertad en el esclavismo, ni mucho menos tampoco en el feudalismo. Entonces, enarbolemos la libertad. Pero no la vamos a ver a nivel colectivo, sino que la vamos a ver a nivel individual. Entonces, ese deseo de libertad de los pueblos, los movimientos liberales, lo que hicieron fue positivarlo. Y cuando digo positivarlo, es que lo llevaron a un plano normativo, a un plano de las declaraciones universales, en el caso de la Revolución Francesa y en el caso de la Revolución Industrial. Entonces positivaron la libertad y lo volvieron norma. Esa es una de las claves mágicas del sistema liberal, del sistema capitalista. O sea, cada quien es, digamos, receptor de ciertos derechos y cada quien defiende esos derechos. Y como esa parte, oigan bien, esa parte de los derechos individuales se asocia a esa realidad natural del hombre. La realidad natural del hombre es que todo lo quiere para él y nunca está satisfecho. El hombre siempre tiene un grado de insatisfacción y siempre quiere más. Eso es parte de su naturaleza. Tenemos teléfono, sí, lo tenemos, pero quiero otro. Quiero tu teléfono. Tengo vehículos, sí, pero hoy necesito otro carro. Quiero cambiar este carro. Hay algunas cosas razonables, por supuesto. Lo estoy enfatizando en aspectos meramente de naturaleza humana. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en el campo también matrimonial tenemos esos problemas. En el campo, digamos, económico tenemos esos problemas. El que tiene riqueza nunca está satisfecho, quiere más. Entonces, en este contexto, el liberalismo pega en el blanco, en esa naturaleza humana, y dice, bueno, hagamos derechos, pero derechos individuales. Ese es el punto. Tenemos a ciertos pensadores, en el caso de John Locke. John Locke es uno de los pensadores más cercanos al liberalismo. O sea que tenemos un padre del liberalismo muy fundamental, y es John Locke, inglés, ¿verdad?, influyente pensador del empirismo, ¿verdad?, conocido como el padre del liberalismo clásico. Este es más cercano al caso de Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau, que también son padres del liberalismo, pero un liberalismo, repito, preambular, ¿verdad? Principalmente en el caso de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el padre de un preliberalismo, porque él estaba más de acuerdo con las monarquías absolutas. Ya en el caso de Juan Jacobo Rousseau, pues ya se acerca más, y posteriormente pues continúa John Locke. Entonces ellos son los padres del liberalismo. Dice en este caso que John Locke fue un filósofo inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo y conocido como el padre del liberalismo clásico. ¿Cuál liberalismo clásico? El liberalismo motivado tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Industrial. Por supuesto, en la Revolución Industrial tenemos a otros padres de ese liberalismo económico, que es Adam Smith y David Ricardo, que por cierto pues tienen una obra, uno de ellos llamada Sociedad y Economía, ¿sí? Es la obra, ¿verdad?, que es como la Biblia económica.
del capitalismo. Entonces, para Locke dice que el estado de naturaleza consiste en una sociedad política o civil en la que los hombres viven en un estado de perfecta libertad y de igualdad. Aquí se asocia el término libertad e igualdad. Somos libres y somos iguales, dice John Locke. Eso en la práctica no es cierto. No somos seres iguales. Somos seres desiguales en el sistema liberal, en el sistema económico actual, a partir de lo que tenemos o no tenemos. O sea, aquí las cosas se nos miden por tener o no tener. Eso en todos los ámbitos. Tenemos medios de producción, tenemos riqueza, tenemos dinero, entonces eso nos da cierta apertura en el sistema. No tenemos, entonces las puertas se cierran. ¿Por qué? Porque la persona se mide a través de lo que tiene, no a través de lo que es en sí. Ese es el problema del sistema, aunque el sistema tiene como premisa la igualdad. ¿Me explico? Imagínense que en un matrimonio, alguien que va a efectuar un matrimonio dice, bueno, tiene casa, tiene terreno, tiene esto, tiene aquello. Si ese fulano no tiene, ¿verdad?, mayor recursos, bueno, esa persona lo va a pensar 2 veces quizás, o posiblemente los sentimientos estén más activados y digan, no, es una buena persona, no importa que no tenga casa o que no tenga terreno, pero es verdad, ma. Esa es la realidad que se nos presenta. Entonces, veamos en ese sentido que en el caso de John Locke dice que la libertad y la igualdad es posible en el sistema liberal. Luego tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que el gobierno es el resultado de acciones individuales y rasgos humanos. Fue motivado principalmente por el interés, un término que sería crucial en el desarrollo de una teoría liberal del gobierno y la política económica. Bueno, el hombre en sí, repito, sus acciones individuales están motivadas por el interés. Nosotros somos seres dotados de intereses. Nadie, desde su naturaleza humana, está desprovisto de intereses. Los intereses, repito, pueden ser positivos, pueden ser intereses muy legítimos, correctos, de aspiraciones, de desarrollo, muy bien, pero también el ser humano puede tener intereses egoístas, intereses negativos, intereses malvados, pueden existir. Entonces, eso motiva a una teoría liberal, de acuerdo a Thomas Hobbes, para levantar un gobierno y una política económica. Si el hombre tiene intereses económicos, entonces hagamos un sistema que dé la oportunidad que cada quien pues emprenda un oficio, un trabajo, un negocio, un comercio, porque es parte de la naturaleza del sistema. Y eso, así es, ustedes revisan, si alguien quiere poner algo de venta, pues recoge la plata, como decimos, y coloca a la venta. Nadie le va a decir, no haga esto. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del sistema. Así es esto también, ¿verdad?, en la visión que tiene Thomas Hobbes. Pero Thomas Hobbes tiene un arraigo con las monarquías absolutas. Él es un ideólogo de las monarquías absolutas. Por lo tanto, no es un filósofo que sea completamente liberal en ningún momento, sino que está ahí, ¿verdad?, en un vaivén entre monarquías absolutas y también tirándole un poco a favor de la necesidad de un nuevo sistema, en este caso liberal. Entonces, por eso repito, él reconoce la necesidad de un sistema donde existan libertades del sujeto a partir de que tenga intereses, pero no se despega, repito, de ese arraigo, ¿verdad?, que tiene a favor de las monarquías absolutas. ¿Por qué? Porque también el mismo Thomas Hobbes tenía intereses, pertenecía
¿verdad?, a las clases monárquicas de ese contexto. Su obra entonces magna de Tomás Hobbes es el Leviatán. Así se llama la obra. El Leviatán no defendía este punto de vista, sino que solo un gobierno fuerte podía frenar el interés sin control. Sin embargo, avanzó una posición protoliberal al defender un derecho de naturaleza inalienable del derecho a defenderse, incluso contra el Estado. Esto es lo que identifica a Tomás Hobbes como uno de los padres preliberales, es decir, reconoce que el hombre requiere pues una defensa cuando está siendo afectado con sus derechos, y eso implica pues que se requiere de una sociedad política llamada Estado. El Estado es una sociedad política construida por una sociedad humana, en este caso un determinado pueblo, ¿verdad?, en el contexto histórico, que se pone de acuerdo y dicen hagamos al Estado. Ya no podemos vivir en esta confrontación como sociedad. Tenemos que ordenarnos. ¿Cómo? Tenemos que transferir estos... Es verdad, más bien duro dejó. Lo último, pues. Lisset, Es como Lisset puede su micrófono, por favor. Lisset Noemi puede apagar su micrófono. Muy bien, entonces comentábamos que al respecto, pues tenemos ahí esa postura de Tomás Hobbes, que reconoce la idea de un Estado, ¿verdad?, construido por la sociedad humana. Muy bien. Vamos a ver el otro punto. Tenemos las ideologías liberales. Vamos a compartir entonces estos elementos. De ahí donde también surgía la pregunta de la compañía de estudiantes si Maquiavelo iba a formar parte también de la clase de este día y también del examen, por supuesto. Tenemos que la teoría política moderna es un mecanismo de estudio a través de las técnicas o principios de posible aplicación universal. La teoría política moderna comienza en el Renacimiento y en el análisis que Nicolás Maquiavelo hace del poder y del Estado. Entonces este punto también hay que volarle ojo, ¿verdad?, para el examen, porque también todo esto lo vamos a considerar. Y como se trata de clases dadas, se trata de orientaciones también didácticas para ordenarnos, porque lo que perseguimos es que usted también se apropie de este conocimiento. Recordemos que es una introducción a las ciencias políticas y es una base que tenemos que levantar para teoría del Estado, para derecho constitucional 1 y derecho constitucional 2, para que son materias que van soportándose desde esta base. Es decir, debemos tener muy claro que estos fundamentos son importantes que se comprendan, porque usted lo va a ver en teoría del Estado nuevamente, pero ya más avanzado, y en derecho constitucional 1 y 2, pues hablarán, ¿verdad?, de la teoría liberal, pero ya en el entendido que algunas cosas ya las saben, ¿verdad?, por lo tanto van a ampliarlas. Bueno, entonces aquí tenemos la teoría política moderna, comienza en el Renacimiento y en el análisis que Nicolás Maquiavelo hace del poder y del Estado. Primeramente, decirles de que el Renacimiento es parte de la nueva concepción del mundo para entender los fenómenos políticos y los diversos fenómenos que suceden en la realidad
a la altura del siglo XVII y siglo XVIII, principalmente el XVIII, que es el siglo, ¿verdad?, de las luces, así se le llamó, el siglo, ¿verdad?, también que promovió el renacimiento. Renacer quiere decir volver a nacer. ¿Y qué caso nace en este sentido? Bueno, nacen las ideas, principalmente en todos los campos, nacen esas ideas para analizar, para comprender los fenómenos no desde la teología, sino desde el hombre mismo. Por lo tanto, renacer es volver a nacer. Y esto implica la comprensión de todos los fenómenos a la luz de la acción del hombre, no a la luz de la teología como se hacía en la edad medieval. Por eso es renacimiento. Los grandes cambios intelectuales, científicos, también unido a este siglo, se le llama el siglo de la Ilustración, donde predomina el valor intelectual, el valor de lo ilustrado, del enciclopedismo. O sea, Europa tiene una naturaleza cultural enorme, muy diferente a los pueblos latinoamericanos, inclusive de los mismos Estados Unidos. Es muy diferente el tipo de cultura europea con el caso, ¿verdad?, de los países de América. Entonces Nicolás Maquiavelo forma parte de estos grandes acontecimientos. Él pues ejerce una teoría política del sistema capitalista de fondo y hace ciertas interpretaciones del poder y del Estado, y principalmente Maquiavelo separa lo político de lo religioso. Dice que la religión nada tiene que ver con lo político, lo moral no tiene nada que ver, lo ético nada tiene que ver, sino lo que interesa es que el hombre tenga una satisfacción de un deseo y lo logre a costa de cualquier cosa. Si quiere dinero el hombre, bueno, que lo logre, no importan los medios. El fin, dice Maquiavelo, justifica los medios. O sea que para Maquiavelo, alguien que se apropie de recursos del Estado, por ejemplo, porque quiere satisfacer intereses personales, riqueza, etcétera, para Maquiavelo eso es legítimo, porque el fin justifica los medios. Ese es el sentido político de Maquiavelo. O sea, si dejaron en la calle a otro, como decíamos entre comillas, no importa. Lo importante es que el fin justificó los medios. Lo que esa persona quería, lo logra, no importa lo que haya hecho. Esa es la postura pragmática de Maquiavelo. Entonces, Maquiavelo es muy usado en política hoy en día, es usado en economía, es usado también en las guerras, en los conflictos, en los procesos electorales. Por ejemplo, El Salvador en la historia, si ustedes revisan la historia de El Salvador, en los procesos electorales hubieron varios fraudes electorales en historia. Implica que el que llegaba a gobernar no era legítimo. ¿Por qué? Es decir, había un fraude en la votación, pero como el fin justifica los medios, eso es válido para Maquiavelo. ¿Ya? Es válido. En economía lo mismo. La gran empresa puede hacer quebrar a la pequeña empresa, pero en este caso es razonable desde Maquiavelo. Es completamente razonable que una gran empresa quiebre a la pequeña.
Tenemos la ideología de Maquiavelo, lo que acabo de explicar. Tenemos el caso de, la fuerza, que es el único medio. Cuando Maquiavelo dice, bueno, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. Y si lo vas a terminar, es que lo vas a hacer completamente, si no, no lo hagas. Eso es lo que Maquiavelo sostiene en relación a la fuerza y el arte de la guerra. Si vas a atacar a tu enemigo, entonces tenés que vencerlo completamente. Terminar. Si no, mejor sean amigos, ¿verdad? Únanse mejor. Bueno, eso lo vemos en la política muchas veces, la unión de fuerzas contrarias se unen, ¿verdad? Es parte de lo maquiavélico. Dice Maquiavelo que considera que la fuerza es el único medio para incrementar y mantener el poder. No recuerdo uno de los presidentes, pero creo que era de Filipinas. Ese presidente drástico con el pueblo. Con este problema de la pandemia, el que no usaba mascarilla decían, bueno, si lo encontramos en mascarilla, le vamos a aplicar el fusil, ¿verdad?, para que la ponga. Drástico. En Corea del Norte también, ¿verdad? Corea del Norte, pues un traidor al sistema, por muy familiar que sea, pues también, ¿verdad?, aniquilación. Son parte, ¿verdad?, de la fuerza para mantener el poder. Aquí retomamos la ideología de Thomas Hobbes de nuevo, ¿verdad? Ya lo analizamos. Creo que aquí nos vamos a detener mucho. Veamos acá, vamos a revisar. Aquí se amplía pues la parte de Thomas Hobbes en cuanto a la forma de las sociedades, lo que acabo de señalar. Quizá pueda retomar un punto sobre el Hobbes presupone una aplastante mayoría de voluntades en favor del contrato. El contrato hace al soberano el verdadero fijador de la justicia y de la moral, ya que lo justo y lo bueno pasan a definirse como lo coincidente con la voluntad del soberano. El soberano es el único poder legislativo y el Estado es la única fuente del derecho. Incluso en los asuntos de índole espiritual o religiosa, es el soberano quien tiene la máxima autoridad. O sea que hay un reconocimiento siempre del Hobbes sobre el paternalismo de los monarcas y la religión. Bueno, aquí, jóvenes, lo que sucede es una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por la teoría contractual? Desde Thomas Hobbes, desde Juan Jacobo Rousseau o desde John Locke. Quizás no diferenciando cada uno de ellos, sino más bien por qué recibe el nombre de teoría contractual o de teoría contractualista. ¿A qué suena eso? ¿De dónde viene la palabra contractualismo o contractual? Viene de la palabra contrato. Entonces, Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, y en este caso John Locke, hablan de un contrato. ¿Pero contrato de qué? Vamos a ver si alguien desea opinar, por favor. ¿Contrato de qué hablaría Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, John Locke? ¿De quién están hablando cuando se refieren al contrato? O teoría contractual, o teoría contractualista, que cualquier término pues es lo mismo. Veamos si tiene alguna idea. Sí, a mí la idea que se me viene, licenciado, es que es porque el contrato siempre va a estar vigente en algo que no solo quede en palabras. Muy bien. Algo que va a tener vigencia siempre, pues, sí, refiriéndose y teniendo de base a un documento. En este caso, José Luis, por ejemplo, cuando habla Hobbes de un contrato, habla Juan Jacobo
Rousseau de ese contrato también, de John Locke, de un contrato. Se refieren también, y está correcto, ¿verdad? Un contrato es un pacto, es un acuerdo. Un contrato nos lleva pues a cumplir lo que se ha establecido en ese documento, como Luis lo señala. En este caso, un contrato, José, es el acuerdo, ¿verdad?, de voluntades, ¿sí o no? Por ejemplo, usted llega a una telefonía y dice, bueno, yo quiero un teléfono, y ahí lo hacen firmar un documento. Usted se está poniendo de acuerdo ¿con quién? Con la empresa, ¿verdad? Con la empresa que presta el servicio. Usted está firmando varios papeles y es la unión de su voluntad con la voluntad de la empresa. Y ahí hay un compromiso, hay cláusulas, ¿verdad?, de cumplimiento. ¿De acuerdo, José Luis? Sí, licenciado, sí. Ahora bien, y en aquel momento que la sociedad estaba conflictiva, no había Estado, tanto en la concepción de Tomás Hobbes como también en la concepción de Juan Jacobo Rousseau, y por otro lado John Locke, que ya es un padre del liberalismo más cercano. Entonces ya tenemos un contrato, pero un contrato de que vamos a ir discutiendo, José Luis, pero quiero dar la palabra a Brian de nuevo. Brian. Para mí el contrato hace que el soberano sea abogado, juez y verdugo. No hay otra organización de poder. La voluntad de él es lo que se hace, no hay nada que lo impida. Bien, entonces lo que tenemos es la elaboración, ¿verdad? El contrato en sí, como también lo plantea Brian, el contrato en sí es ponerse de acuerdo en aquella sociedad que estaba en una crisis de convivencia. ¿Qué tiempo era? Un tiempo prehistórico, ¿verdad? Un tiempo histórico, donde no existía el Estado. Entonces la sociedad no podía vivir en ese caos, en ese conflicto. Por lo tanto, es necesario la creación del Estado, y para eso la sociedad se puso de acuerdo entre ella misma y pusieron la construcción de una sociedad política, y esa sociedad política es la llamada Estado. O sea, la sociedad le confiere ciertos derechos al Estado para que el Estado regule esa convivencia de esa sociedad. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la teoría contractualista o teoría contractual, que es, digamos, valorada por Juan Jacobo Rousseau, por Tomás Hobbes, por John Locke, significa la puesta en marcha de la voluntad de la sociedad para construir al Estado. Por lo tanto, esta es una teoría que se sostiene cómo nació el Estado, a través del contrato, de un contrato social. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, ustedes es bueno que se pongan a pensar en qué consiste la teoría contractualista. Y la teoría contractualista consiste, repito, en la manifestación de las voluntades de las sociedades en aquel tiempo donde era un conflicto permanente. Se ponen de acuerdo para construir la sociedad política llamada Estado, y que el Estado regulara esa vida de la sociedad. Así surgió el Estado para estos teóricos del contractualismo social, que, repito, parte de esos es Tomás Hobbes, ¿verdad?, que es defensor por supuesto, de la monarquía absoluta. Sin embargo, da ciertas bases para el Estado liberal, para que nazca el Estado. Y también Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau tiene una obra importante que llama El contrato social, y ahí explica cómo nace el Estado a través de ese contrato. Y John Locke, que es ya un padre del liberalismo clásico más cercano, que habla de las libertades
y de la igualdad promovidas y garantizadas por el mismo Estado. Ese es el punto, ¿verdad?, que traigo a discusión sobre esos elementos que estamos ahí abordando. Muy bien, entonces por ahí quedamos, estimados jóvenes, en esta clase. Espero que se haya comprendido. Revisen por favor otro punto, ¿verdad?, que están en las aulas virtuales. Ahí tenemos los audios también habilitados sobre todos estos elementos que hemos hablado. También hablamos del conservadurismo, ¿verdad?, que fue otra clase que desarrollamos. Sería bueno que la revisaran también. Pero el examen, repito, se centra en las ideologías de todos estos elementos de alguna forma que hemos abordado, y otro que por cuestión de tiempo pues no lo pudimos repasar, pero sí ya es conocedor, ¿verdad?, de ustedes las temáticas en clases anteriores. Así que espero que vayan ya revisando algunas cosas. Una pregunta, licenciado, aunque es de otra materia, ¿verdad?, pero no sé si podría ser un poco de referencia de lo que vendría en la otra materia de Sociedad y Economía. No sé si... Sí, mañana, José Luis, vamos a tener la oportunidad también de hacer otro repaso, ¿verdad?, sobre los temas que hemos abordado. Revisen el aula virtual, porque ahí hay recursos muy valiosos, ¿verdad?, que también ustedes pueden acompañarse para hacer más digerible el estudio. Helen, ¿preguntas? Sí, licenciado, buenos días. Yo tengo una duda en la interrogante de la guía de análisis, que nos pregunta, nos dice que expliquemos los principales conceptos del liberalismo. Y usted mencionaba que el liberalismo es una doctrina política, económica y social que define la libertad del individuo como una inversión de la misma del Estado en la vida social y económica. Entonces, no sé si estoy equivocada, pero yo he sacado que los principales conceptos del liberalismo podría ser la doctrina política, la doctrina económica y la doctrina social, pero no me siento segura y quería consultarle. Sí, muy bien, Helen, importante la pregunta. Miren, el asunto es que el liberalismo puede tener varias connotaciones. Puedo verlo como ideología, como doctrina, como teoría, como filosofía. En este caso, acerca de la pregunta que señala Helen, los postulados o los fundamentos, ¿a dónde tenemos que ponerle ahí el ojo? Principalmente a la libertad y a la igualdad. Esa libertad puede estar traducida en el liberalismo económico como dejar hacer, dejar pasar. Libre producción, libre comercio. Pero también puede estar, y debemos de mencionarlo, ¿verdad?, en el aspecto político, los derechos individuales y civiles y políticos del hombre. Entonces esos son los fundamentos: la libertad, la igualdad, los derechos individuales, todo lo que el liberalismo promueve en su forma de pensar en cuanto al referente ideológico que él inyecta pues en la sociedad, ¿verdad? O sea, el liberalismo aboga por los derechos individuales, por la libertad del sujeto, y esa libertad puede tener diferentes connotaciones: la libertad ideológica, libertad de expresión, libertad de prensa, etcétera. Entonces por ahí es donde, si usted menciona, por ejemplo, que salieron una pregunta así, usted menciona, bueno, el liberalismo se fundamenta en la libertad y en la igualdad. Ya ahí pues tiene definitivamente un punto central, ¿verdad? Lo que usted mencionaba son otros campos del liberalismo que los puede, ¿verdad?, señalar, pero debe de puntualizar en cuanto a la libertad e igualdad, que es el fundamento. La propiedad privada, por ejemplo, es parte también del fundamento del liberalismo.
digamos, la oferta y la demanda, si lo quiero ver en materia económica, la libre competencia. Todos esos aspectos son fundamentos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Espero, Helen, que haya resuelto su inquietud. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, nos vamos a quedar ahí en esta parte, ¿verdad? Recuerden, ayer se publicaron las notas, la mayor parte salió muy bien, eso es de mucha satisfacción. La otra semana les entrego las papeletas, ¿verdad? Porque esas son de ustedes, no son mías. Yo se las voy a entregar. Ahí van a tener la oportunidad, pues, de ver, ¿verdad?, su papeleta. Entonces, no lo quiero hacer antes por no hacer llegar varias veces, ¿verdad? Y algunos compañeros estudiantes son de lugar un poco distante, entonces es de aprovechar la llegada a la universidad, al examen, que tengan sus papeletas. Muy bien, entonces vamos a quedarnos hasta ahí, estimados jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Muy bien. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.